Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor Dios nuestro. Es un privilegio y es una gran bendición poder servir al Creador de todas las cosas. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad y todo el dominio, porque de Él es el reino, de Él es el imperio por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese Dios servimos. Un saludito siempre para todos los amigos, conocidos, hermanos y familiares. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Si tú eres un amigo que no conoces al Señor, este es el día que hizo Dios para que tú le conozcas. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Y en el día postrero alcanzarás la salvación para tu vida. Hoy quiero hablar acerca de una de las etapas difíciles que atravesó el rey David. En Primera de Samuel, en el capítulo 18, el verso 6 al 9, quiero leer esos versos y luego sacar mi reflexión de lo que Dios en su gracia y en su amor permite que miremos. Dice así la Escritura, en el nombre del Señor. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Bendito sea el nombre del Señor. David es un hombre que tiene un poco tiempo de haber experimentado la unción de Dios sobre él. El profeta Samuel ha ido de Ramá a Judá, a la casa de su padre, a Isaí de Belén, y ha presentado un sacrificio a Dios por mandato del mismo Dios para ungir, específicamente bien explicado, para ungir al que va a ser el siguiente rey. Entonces, Dios en su amor y su gracia, a través del profeta deja caer la unción que rompe los yugos, la unción que rompe cadenas, la unción que hace valiente a los hombres y mujeres que van a servir al Dios eterno, al Dios altísimo. Lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder, dunamis, unción mía. No se muevan hasta que no reciban el poder, la unción, el dunamis mía. La unción que capacita, la unción que da la aprobación y es la unción que da
los resultados cuando llega el tiempo de Dios. Como dije anteriormente, Dios convocó a los ancianos de Israel, convocó a sus hermanos, a sus padres, para que hubiesen testigos de lo que en el futuro iba a suceder con la vida de David. Y qué mejor que los ancianos de Israel, qué mejor que los ancianos de Judá, qué mejor que sus padres y sus hermanos se den cuenta de las circunstancias, de los propósitos que hasta ese día estaban ocultos para los ojos humanos y aún para el mismo David, aún para el mismo Samuel. Samuel estaba orando, Samuel estaba buscando el rostro de Dios, pidiendo misericordia por Saúl, y el Señor le da la orden y actúa. Cae la unción sobre David. Dice la escritura que David empezó a ser uno de los valientes del rey Saúl. Trabajaba para el ejército de Saúl, aunque al principio solo sus hermanos estaban en el ejército. Como que David no calificaba para estar en los ejércitos del rey Saúl. Pero cuando la unción de Dios le cayó, hermano, eso fue algo diferente. Entonces eso es lo que nosotros debemos pedir, la unción de Dios en nuestras vidas. Entonces David empezó a obtener victorias, a dar resultados, tanto así que los hijos de Israel, las personas miraban las entradas, dice, y las salidas cuando David salía a la guerra y regresaba, cómo David venía con esas grandes victorias, y la gente misma empezó a darse cuenta de lo grandioso y terrible que Dios había depositado en la vida de David. Pero es allí la circunstancia, es allí la situación. ¿Qué era lo que pasaba con David? ¿Por qué Dios había puesto su mirada en David? ¿Qué Dios había visto en David? ¿O qué era lo que sucedía en el corazón de David? Eso es muy importante que nosotros lo notemos. En 1 Samuel, en el capítulo 18, verso 14 al 16, dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, como Daniel, prudentemente en todos sus asuntos, un hombre justo, un hombre leal, un hombre legal, un hombre íntegro, un hombre que honraba a Dios, un hombre que andaba en la palabra del Señor, porque para ser un hombre íntegro, para conducirme yo prudentemente y usted prudentemente, tenemos que andar en la palabra del Señor. En todos sus asuntos, en todos sus quehaceres que tenía como persona, como soldado, como sirviente del rey, como hijo, como guardador de las ovejas, era prudente. Estaba pendiente siempre de todas sus cosas. Y lo más importante que dice la escritura, dice, y Jehová estaba con él. O sea, y Hashem y Adonai estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Cuando la integridad está en ti, cuando la prudencia está en ti, resultado de que vives en la palabra del Señor, resultado que te cuidas de día y de noche, la gente que está cerca de ti lo va a notar. La gente que camina contigo lo va a notar. Van a ver la unción de Dios, el respaldo de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios en tu vida. Porque tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor.
Hermano, el buen trabajo causa envidias. Es terrible cuando alguien cercano a ti, un familiar o un amigo o alguien de confianza, se convierte en tu enemigo a través de la envidia. Porque el mismo David dice, no me acechó, no me afrentó un enemigo porque yo hubiese visto cómo guardarme de él, sino un íntimo mío, un amigo mío, con el cual yo caminaba, en este caso Saúl. Si David había servido lealmente y en toda la persecución que David tiene de Saúl en el desierto, David siempre le dice, yo he sido un hombre íntegro, yo no deseo la muerte para ti. En algunas ocasiones Dios o las circunstancias de la vida pusieron a David en la oportunidad de matar a Saúl y David no lo hizo. Pero dice la escritura bien claro que de que Saúl buscaba a David todo el tiempo, todos los días para matarlo, pero Dios nunca, dice la escritura, permitió que Saúl lo encontrase. Porque conocía el corazón. El Señor conoce las intenciones, el Señor conoce los pensamientos y el Señor conoce todas las cosas de nosotros. Entonces, vino esa envidia, hermano. Mira, en las iglesias hay unas envidias tan diabólicas, lastimosamente hay que decirlo, por el ministerio, por el talento, por la alabanza, por el diaconado, por la predicación, que a la larga, o sea, que en la realidad son niñerías, pero suceden todas esas cosas. No hay que prestarle atención, pero sí hay que tener precaución y ser muy prudente, porque, y luego en los trabajos y en la vida secular. Ahora, hay que conocer la palabra del Señor. Aquí no se adormecerá ni se dormirá el que te guarda, dice la Escritura. Todos los que conspiran contra ti delante de ti caerán por cuanto lo hicieron delante de Dios. ¿Era un plan de Dios que esto sucediera en la vida de David? Sí, era un plan, porque Dios tenía que madurar a David. Dios tenía que enseñarle a David a depender totalmente de él. Dios tenía que enseñarle a David a confiar, a creer en él, porque tomar el reino no es fácil. Y Dios iba a desarrollar una relación íntima con David, porque tenía que ser dirigido David por el Señor para cumplir sus propósitos. La Biblia dice, te traje al desierto para hablarte. En otro pasaje que Dios le dice a Israel, dice, te acordarás estos 40 años que te traje por el desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no mis mandamientos y mis estatutos que yo te ordené hoy. Entonces, las circunstancias de soledad, de prueba, de lucha, dificultades, desafíos, emboscadas, etcétera, etcétera, tienen un propósito. Es probar tu corazón y sacar tu integridad, tu fidelidad, tu obediencia, tu fe delante de Dios. Y que crezca, que se desarrolle. Entonces, Dios iba a permitir una circunstancia así. Ahora, es bien difícil que tú con el poder y la unción de Dios sobre ti, de repente que tú estás funcionando bien en el caminar, en el propósito de Dios, de repente se te cambian los papeles como le pasó a David. Lo más tremendo que la escritura dice es que David tuvo que salir huyendo solo. Dice la escritura, es interesante. Dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Enemigos de muerte, ya la envidia puede provocar hasta la muerte en otra persona.
decía la muerte a otra persona, que lo vigilasen y a la mañana que lo matasen. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás hombre muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Qué interesante, hermano. Ahora, ¿qué hizo David cuando escapó? Lo primero, cuando huyó David, mira lo que dice 1 Samuel capítulo 19, verso 18. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel a Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nadiot. Qué interesante. Ahora, 1 Samuel capítulo 21, verso 1 dice, vino David a Not, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? No había chance. Mical, su mujer, lo había sacado por la ventana. Tenía que salir huyendo. Hermano y amigo que me escuchas, a veces, aunque tengas la unción y tengas el llamado y tengas el poder de Dios y el respaldo de Dios, hay veces que Dios te va a permitir que tienes que apartarte de esos lugares. No es a veces la voluntad de Dios que entres, que llegues, que vayas a ciertos lugares, aunque tengas la unción y el respaldo de Dios. Y eso hay que tenerlo con mucha claridad. El Señor prohibió al apóstol Pablo y le dijo, no vayas a predicar a esa ciudad. ¿Sabe Dios por qué? Dios conocía todas las cosas. Porque Dios conoce el futuro. Cuenta el evangelista Josué Irión, que un predicador evangelista de aquí de los Estados Unidos fue a Colombia, iba a predicar a una ciudad de Colombia. El Señor le dijo, vas a predicar allá en Colombia, en esa ciudad, y te regresa para acá. Esa fue la orden que Dios le dio a él aquí. Él fue y predicó a esa ciudad, y en la campaña llegaron unos pastores de las diferentes ciudades, y dice el testimonio, para desgracia, que el pastor no obedeció a la voz de Dios y se fue a predicar a otra ciudad. Se enfermó el pastor y le pidió prestado el vehículo al pastor del cual había ido él a predicar a otra ciudad, y los enemigos del pastor lo mataron porque pensaron que era el pastor que andaba en el carro. ¿Qué pasó allí? Desobedeció a la voz de Dios. Tenía la unción, tenía el poder, pero Dios había dicho no. Entonces, aquí, Dios está protegiendo a David, porque Dios sabe el corazón malo que tiene Saúl. David, hermano, era un hombre, y dice, David era un hombre prudente. David no tenía nada que esconderse, él lo dijo muchas veces, y dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Es interesante. En el Salmo 56, en el verso 8, David dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Qué interesante, hermano. David dice, Señor, tú has conocido mis huidas. Ahora, lo interesante es que cuando David salió huyendo, también Saúl fue sobre la persecución de él. En 1 Samuel, en el capítulo 24, verso 2, dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, pues por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ahora, cuando nosotros escudriñamos la escritura, nosotros vemos 400 y 600 hombres que andaban con David. Tú lo puedes ver cuando David iba a ir a hacer pedazos a Nabal, que se quedaron 200 hombres cuidando el equipaje,
y 400 iban a hacer a emboscar al pobre Nabal. Gracias a la mujer de Nabal, Abigail, que se canceló eso. Pero el propósito es que David andaba 600 hombres, David andaba 3000, 1 a 5, o sea, un hombre, un valiente de David por 5 de Saúl. La diferencia era que Dios estaba con David y el Espíritu de Dios ya se había quitado de Saúl. Dios nos guardará de todos nuestros enemigos. Las envidias que hay, en donde quiera que estén, el Dios bendito de Israel se encarga de todos los envidiosos. Que hay que cuidarnos, sí. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En el próximo mensaje hablamos de las siguientes partes que vienen. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.